Shalom Aleichem, mi nombre es el hermano Alexis Burgos, desde la ciudad de Antofagasta, el desierto más árido del mundo. Hoy día comparto con ustedes la reflexión asignada a mi persona, correspondiente al capítulo número 33 del libro de Deuteronomio. Nosotros podemos observar en este capítulo, que lleva como título la bendición de Moisés sobre las 12 tribus. Y esto en hebreo es Besot Haberajá, que significa y esta es la bendición. En el primer versículo, esta es la bendición con la que Moshe, hombre de Dios, bendijo a los hijos de Israel antes de morir. Un versículo poderosísimo, porque todos nosotros debemos reconocer que es hermoso cuando una persona puede terminar sus días bendiciendo en lugar de maldiciendo. Yeshua, nuestro Mashiach, fue el cumplimiento final de la profecía acerca del profeta que el Eterno iba a levantar como Moshe. Esto lo había mencionado, ¿no es cierto?, en el capítulo 18 de este mismo libro. También él terminó sus últimos momentos en la tierra bendiciendo a sus 12 discípulos, así como Moshe bendijo las 12 tribus. En Lucas 24, 50 al 53 dice Ebrijarachá, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Hashem. Amén. En Números 14:29 nos demuestra la antítesis de este principio que está estableciendo este versículo 1, que la bendición es el anhelo que las nuevas generaciones debiesen tener en su corazón. Fíjese que en el capítulo 14 del libro de Números, en el versículo 29, dice así la Torá: en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron encontrados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Qué terrible. O sea, hay quienes mueren bendiciendo y hay quienes maldiciendo mueren. La diferencia la marca la recepción y la obediencia a la Torá. En el versículo 2 dice: el Eterno vino del Sinaí y les esclareció desde Seir, resplandeció desde el monte Parán y vino de en medio de 10 millares de santos. A su diestra había fulgor centellante para ellos. Esto nos enseña que el Santo bendito sea ofreció la Torá a todas las naciones y lenguas, pero no la aceptaron hasta que llegó Israel y fue la nación que la recibió. Aunque aún no era nación, pero se comportó como tal. Por lo tanto, nosotros también, cuando recibamos la Torá, debemos, aunque no seamos todavía completamente santificados, comportarnos como si lo fuéramos. La Torá fue dada como fuego. Es importante que mantengamos el fuego de la Torá del Eterno en nuestros corazones para que nuestro caminar en obediencia no se convierta en algo pesado, aburrido y seco. Entonces, nosotros podemos ver dos discípulos de Yeshua que, decepcionados por haberlo visto morir en la cruz, iban camino de vuelta a su hogar. Estoy hablando de los peregrinos de Maús, ¿no es cierto? En Lucas 24, 31 y 32 encontramos lo que ellos declaraban. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Así es. Cuando la palabra verdadera llega a nuestras vidas, a nuestro corazón, viene un gozo muy grande. De hecho, esto hemos visto que es el fin de Pesaj, de la fiesta de Pesaj, que para nosotros significa la libertad, termina después en Shavuot, cuando recibimos la promesa, la Torá en el corazón. ¿Esto qué quiere decir? Que la libertad no está completa sin la ley, que es la que permite cuidar nuestra libertad.
Lo peor es ganar una libertad y no saber qué hacer con ella. Y esto es lo que está pasando hoy día en estos versículos que nos manifiesta la palabra del Señor. Cuando la Torá está en el corazón, es un fuego interior que nos mantiene inspirados en nuestro amor práctico por el Eterno. Nada nos cuesta. Sus mandamientos no son gravosos. Pasan a ser deleite, delicia para nosotros. Como lo decía el salmista, ¿no es cierto? En Romanos 12:11 está escrito: no seáis perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Es como un fuego, ¿no es cierto? Una pasión. En el versículo 3 del capítulo 33: en verdad Él ama a los pueblos, todos sus santos están en tu mano y se pusieron a tus pies, todos reciben de tus palabras. Los pueblos significan aquí las 12 tribus. El pie hace referencia al pie del monte Sinaí, y los santos son los que reciben las palabras del Eterno, como también está escrito en Apocalipsis 14:12. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Yeshua. Es decir, no basta solo con recibir a nuestro Mashiach, nuestro corazón, como nuestro Señor y nuestro Salvador. Es como Él bautiza en espíritu y en fuego, nosotros podemos venir en la obediencia de la Torá. En una Torá, dice en el versículo 4, una herencia para la asamblea de Jacob. La Torá es una herencia para la asamblea de Jacob. Cuando un gentil se convierte al Dios de Israel, por medio de Yeshua, el Mashiach, también recibe la herencia de la Torá, como está escrito en Hechos 26, 17 y 18. Los gentiles a los cuales yo te envío, para que abra sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. ¡Wow! El encomendado, ¿no es cierto?, que hace el Señor es poderosísimo. En Gálatas 3:29 está escrito: y si soy del Mashiach, entonces soy descendencia de Abraham, herederos según la promesa. La Torá ha sido escrita en sus corazones por medio del Espíritu, ¿cierto? Esto lo vemos en Jeremías 31:33, que dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yuhei Bajei. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Aleluya. En el versículo 5, él era rey de Yeshurun, cuando se reunieron los jefes del pueblo juntamente con las tribus de Israel. La palabra rey puede hacer referencia a Moshe o al Eterno. En el versículo 6 dice: viva Rubén y no muera, y no sean pocos sus hombres. Rubén, nosotros sabemos que había cometido un pecado mortal al acostarse con la concubina de su padre, pero por causa de su arrepentimiento tuvo la oportunidad de vivir. Rubén pudo ser perdonado a base de lo que el Mashiach Yeshua iba a hacer por medio de su sacrificio. Según el orden levítico, no había ningún sacrificio que podía cubrir este tipo de pecado. En Hechos 13, 38, 39 está escrito: por tanto, hermanos, sabed que por medio de él os es anunciado el perdón de los pecados, y que de todas las cosas de que no pudiste ser justificados por la Torá de Moshe, por medio de él todo aquel que cree es justificado. Bendito sea Yeshua. En Romanos 3, 23, 26, Saulo nos declara: por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es el Mashiach Yeshua, a quien Hashem exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene la fe en Yeshua. Entonces nos damos cuenta, ¿no es cierto?, que debemos alimentar nuestra fe y arrepentirnos.
Esto lo hizo Rubén. Podía tener el perdón de su pecado mortal a través de la muerte de Yeshua y ser el primer heredero de la tierra. Él fue el primero que recibió su terreno entre las tribus. Y como su territorio estaba fuera de las fronteras principales de la tierra prometida, necesitaba una bendición especial para no ser eliminado por los enemigos de Israel. Por eso la bendición de Moche sobre él es que no muera. Recordemos que Rubén no se sentía digno de entrar en la tierra por este pecado, pero sentía mucho agradecimiento por la oportunidad de pertenecer al pueblo. En el versículo 7, en cuanto a Yehudá, esto dijo: escucha, oh Hachem, la voz de Yehudá y tráelo a su pueblo. Con sus manos luchó por ellos. Sé tú su ayuda contra sus adversarios. Shimón no fue mencionado específicamente en la bendición de Moshe Rabenu. Él tuvo una herencia dentro del territorio de Yehudá. Por esto se puede encontrar su nombre escondido en la palabra escucha, en hebreo el Shema, en esta bendición sobre Yehudá. Shimón viene de la misma raíz del Shema. En Génesis 21:33 dice: como la ira de Simón y Leví fue maldecida por su padre Jacob, no obtuvieron territorios propios en la herencia de la tierra, como está escrito en Génesis 49:7. Maldita su ira porque es feroz y su furor porque es cruel. Los dividiré en Jacob y los dispersaré en Israel. ¡Wow! Dos conjunciones de declaración de palabras poderosas sobre las mismas tribus, confrontándose, pero no contradiciéndose. La tribu de Shimón fue un instrumento para traer una plaga en Israel por causa del pecado con las hijas de los Madianitas. En número 25, la tribu de Leví se arrepintió del pecado de sus ancestros, pero la tribu de Shimón no lo hizo. Por eso no fue mencionado en las bendiciones finales de Moshe. Escucha, oh Hachem, la voz de Yehudá. Yehudá es un intercesor. Muchos de los reyes de la tribu de Yehudá han clamado al Eterno y han recibido respuesta. Tenemos el ejemplo de David, ¿no es cierto?, de Salomón, de Asa, de Josafat, tremendo, ¿no es cierto?, de Ezequías o Yisicayo y otros más que se mencionan. De la tribu de Yehudá salió el Mashiach Yeshua, el mayor intercesor de Israel y de nosotros. Él lleva casi 2000 años orando delante del Padre Celestial por los hijos de Israel, según el orden de Melquisedec, como muestra su palabra en Hebreos 5. Y tráelo a su pueblo. Es una herencia, es un anhelo, ¿no es cierto?, que se declara sobre Yehudá. Es una referencia los momentos cuando los jóvenes de la tribu de Yehudá están haciendo la guerra. Hay una oración para que vuelvan sanos y salvos. Yehudá fue la tribu que iba a la brecha en la conquista de la tierra prometida. Eso nosotros lo podemos ver en Jueces 1:2. También una referencia a la segunda venida del Mashiach. Moshe pide que sea traído de vuelta a su pueblo, al pueblo judío. Qué tremenda declaración mesiánica. Este versículo es maravilloso escucharlo desde la visión mesiánica. Oh, escucha, Hashem, la voz de Yehudá y tráelo a su pueblo. Aleluya. Sí anhelamos la venida de nuestro Mashiach, Maranatha. Y Leví dijo: tu Tumim y tu Urim sean para tu varón santo, a quienes pusiste a prueba en Masá, con quien luchaste en las aguas de Meribá, el que dijo de su padre y de su madre: no los veo. Y no reconoció a sus hermanos ni consideró sus propios hijos, porque obedecieron tu palabra y guardaron tu pacto. No está escrito. Y a Leví dijo, sino de Leví. ¿Se entiende? No está escrito y a Leví dijo, sino de Leví dijo. Moshe está hablando delante del Eterno. Los Tumim y Urim son del Eterno. El texto puede ser entendido de manera que fue el Eterno que puso a prueba a Leví en Masá y Meribá. Leví en la tribu sacerdotal. El Tumim y el Urim, perfecciones y luces, fueron colocados dentro del pectoral.
el del juicio del sumo sacerdote. Ellos nos hablan de un carácter perfeccionado que cumple con la voluntad del Eterno de corazón. Eso es lo más importante para todos los que nos acercamos al Eterno. Acercarnos de voluntad genuina. Para los hijos de Leví, los reclamos del Eterno son más importantes que los reclamos de su propia familia, padres, hermanos o los hijos. Hashem tiene que ser el primero en nuestras vidas. Esto no significa que no hay que cuidar a la familia. Recordemos que nosotros debemos amar a Hashem por sobre todas las cosas. Se benefician todo lo que está alrededor de nosotros, pero no lo hacemos nosotros por eso, para recibir retribución, sino que realmente para testificar de que Él es el merecedor de nuestra mayor consideración y nuestro amor. Significa que al cuidar a los familiares lo estamos haciendo por causa del Eterno que nos ha mandado honrar a los padres, amar a nuestra esposa, cuidarlas como el vaso más que frágil, enseñar a nuestros hijos la Torá para que así nunca se aparten de su camino. Si te das cuenta, todos los mandamientos que el Señor tiene para tu vida, para con tu familia, lo hacemos porque amamos a Dios por sobre todas las cosas, pero ellos se benefician. Aleluya. Esto hace que el Eterno no sea solamente el primero en nuestra vida, sino el todo. Pero cuando los reclamos familiares entran en conflicto con los reclamos del Eterno, el Eterno debe tener la preferencia. A ellos y a nosotros nos conviene, aunque ellos no lo entiendan. Entonces, esto estaba en la mente del Mashiach, de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 10:37 Él decía: el que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que me ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. En Lucas 14:26 también dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. En Mateo 12, 48, 49 está escrito: pero respondiendo él, al que se lo decía, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre, relacionada con Urim y Tumim, que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¡Wow! Bendito sea el Señor. En el versículo 10 dice: ellos enseñarán tus ordenanzas a Jacob y tu Torá a Israel. Podrán incienso delante de ti, ofrendas de ascensión perfectos sobre tu altar. Entonces, el primer trabajo de los levitas es enseñar la Torá a Israel, y su segunda tarea es oficiar el culto. ¿Qué ocurre cuando nosotros egoístamente no sustentamos la vida de los siervos del Señor? Ellos tienen que estar buscando el sustento y el pueblo deja de ser enseñado, y por lo tanto viene el pecado de asimilación. Bendigamos a los siervos del Señor. En el versículo 11 dice: bendice, oh Hashem, sus esfuerzos y acepta la obra de sus manos. Leví fue bendecido de una manera especial. Antes su ira había sido maldecida, pero ahora su esfuerzo y la obra de sus manos son bendecidos. Vemos por tanto que si una persona iracunda entrega su alma al gran alfarero, él es capaz de transformarla para ser un instrumento de bendición en lugar de maldición. Simón y Leví tuvieron la misma oportunidad. Simón eligió el camino de pecado y no se arrepintió. Por eso no obtuvo una bendición final. Leví se arrepintió de su pecado y se adhirió al Eterno. Por eso tuvo una bendición muy grande al final. La tribu de Simón se perdió entre las naciones y la tribu de Leví está todavía en el pueblo de judío. De los arrepentidos es el reino de los cielos. Aleluya. En el versículo 11 dice: quebranta los lomos de los que se levantan contra él y de los que lo odian, para que no se levanten más. Los macabeos que se levantaron contra las fuerzas griegas de Siria durante el segundo siglo antes de la era común fueron levitas. Los griegos no lograron derrotarlos y se estableció la dinastía Hasmonea
que luego duró hasta la invasión romana. En el versículo 12 dice: de Benjamín, hijo, habite el amado de Jachn en seguridad junto a aquel que le protege todo el día y entre cuyos hombros mora. Benjamín, hijo de Raquel, es llamado el amado. Fue el único hijo de Israel que nació en la tierra de Israel. También fue el único que no estaba en el complot de vender a Joseph, su hermano, que terminó en Egipto, siendo después de mucha bendición. Pero en el minuto de la maquinación, él no estuvo ahí. Por esto el lugar del templo fue establecido en el territorio de Benjamín. Esta bendición incluye una alusión a los 3 templos. Habité en seguridad el primer templo. Le protege todo el día el segundo templo. Y entre cuyos hombros mora el tercer templo. 2 grandes personajes han salido de Benjamín: el rey Shaul, el Shalía Shaul, el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Benjamín tiene una bendición para ser protegido de una manera especial. Él necesitaba de la bendición en ese momento, cuando su tribu estaba a punto de ser exterminada dentro del pueblo, según está narrado en Jueces 21. La tribu de Benjamín está todavía en el pueblo judío. ¿Para qué hablar de todas las pruebas que recuerda el siervo Pablo también, ¿no es cierto? El apóstol Pablo, de cuántas pruebas tuvo que pasar, ¿no es cierto? Esto habla de que este espíritu estaba sobre él. En el versículo del 13 al 16 dice: de Joseph dijo: bendita del Eterno sea su tierra con lo mejor, los mejores, lo mejor, lo escogido, lo mejor. Por haber sido el salvador de los hijos de Israel, Joseph recibió el mejor territorio de la tierra, cosechó lo que había sembrado, ¿no es cierto? En el versículo 17 dice: su majestad es como la del primogénito del toro y sus cuernos son los cuernos del búfalo. Con ellos empujará a los pueblos todos juntos hasta los confines de la tierra, tales los 10 millares de Efraín y tales los millares de Manasés. Aquí se habla del primer líder de la nación después de Moshe, Yehoshua, ¿no es cierto?, que era majestuoso y poderoso como el primogénito del toro para poder conquistar los pueblos de la tierra prometida. El Señor se proveyó del búfalo para poder cumplir sus propósitos con ingresar al pueblo de la tierra. El búfalo hace referencia a Gidón, que logró traer grandes victorias a Israel, ¿no es cierto? ¿Y quién es Gidón? Aquel que en algún minuto se declaró como un hombre cobarde, como el más pequeño del pueblo, pero el Señor en todo se le glorifica. En lo vil y en lo despreciado, Él se glorifica. Así que bástate de su espíritu, bástate de su gracia, y podrás seguir avanzando en esta vida. En este texto también hace referencia a las 2 tribus de Efraín y Manasés, ¿no es cierto?, que eran los líderes de las 10 tribus que fueron desterrados y sembrados entre todas las naciones del mundo hasta los confines de la tierra. Ellos representan a los hijos de Israel, que son comparados con las arenas del mar, que no se pueden contar. En Oseas 1:10 nosotros encontramos esta declaración y reforcemos que ellos no nacieron en su minuto judío, fueron injertados en la nación. Tenían nombres egipcios, eran hijos de una madre egipcia, pero su padre derramó su bendición sobre ellos. En el versículo 18 y 19, y de Zebulún dijo: alégrate, Zebulón, en tus salidas, y sacar en tus tiendas. Llamarán a los pueblos al monte, allí ofrecerán sacrificios de justicia, pues disfrutarán de la abundancia de los mares y de los tesoros escondidos en la arena. Aquí hay un ejemplo hermoso de fraternidad entre 2 hermanos. Los 2, en la tribu de Zebulón y Sacar, están colaborando en la obra del Eterno. Los 2 estaban viviendo cerca del mar, como se indica en Génesis 49:13, y Zebulón se alegraba tanto en sus empresas de pesca y demás cosas para poder sostener a Isaacar cuando estaba estudiando la Torá en sus tiendas. Si no fuera por Zebulón, Isaacar nunca podría dedicarse al estudio de esta manera. Zebulón era menor que Isaacar,
pero en este texto es mencionado primero por causa de su amor práctico para sostener a su hermano en sus estudios. Ese mérito le coloca por encima de su hermano mayor. Estos dos estaban trabajando juntos para la extensión de la Torá. El uno necesitaba al otro. Zebulún salió y contó a los gentiles acerca de la fe de Israel y los invitó a venir a visitar a Israel. Isaacar se dedicó a estudiar y enseñar la Torá para que Israel y los gentiles que se juntaban con ellos pudieran servir al Eterno de manera correcta. Los de Isaacar contribuyeron con 200 personas para el gran Sanedrín a lo largo de la historia de Israel. Así está registrado. Y está escrito en 1 Crónicas 12 del 32 al 33. De los hijos de Isaacar, expertos en discernir los tiempos con conocimiento de lo que Israel debía hacer, sus jefes eran 200 y todos sus parientes estaban bajo sus órdenes. De Zebulún había 50.000 que salieron con el ejército, que podrían ponerse en orden de batalla con toda clase de armas de guerra y que ayudaron a David sin doblez de corazón. Necesitamos entre nosotros estas dos clases de personas. Algunos están trabajando con las empresas, dando su apoyo práctico y económico a los que se dedican a la oración y la difusión de la Torá para que no falte la revelación divina en ningún momento. Sin el apoyo de Zebulún, Isaacar no podría estudiar la Torá. Y sin el apoyo de Isaacar, Zebulún no tendría acceso a las relaciones de las cosas divinas. Bendito sea el Eterno por esta hermosa colaboración. Aleluya. Bueno, queridos hermanos, hermanas, reciban un abrazo de parte del Señor. Fue para mí una gran satisfacción poder compartir las meditaciones del libro de Barín. Un abrazo y Dios les bendiga. Shalom.